¿Qué tal, catequistas? Buenas tardes. Vamos a grabar este video tutorial del quinto tema que nos convoca para tener más o menos la idea de qué es lo que queremos lograr. Este tema de imágenes, idolatría, adoración y veneración es un tema muy ligado al anterior que es también un poquito de aprender a poder defender la fe. ¿Por qué tenemos imágenes? ¿Las adoramos? ¿No las adoramos? ¿Le veneramos? ¿No le veneramos? ¿Cuál es la diferencia? Y en tal caso, lo último que es, ¿por qué nos dicen nuestros hermanos separados que somos idólatras, ¿no? No conocen el significado de lo que es la idolatría. Bueno, entonces se ha añadido, y esta es la nueva, esta es la novedad, que hay ahora 15 diapositivas. No porque hayan aumentado la cantidad de diapositivas, sino que simplemente se ha separado. Es decir, voy a retroceder aquí, para que ustedes vean. Y en la diapositiva 13 se ha separado el compromiso, que luego lo va a colocar acá Renzo, y la diapositiva 14, que es la oración, ¿no? Aquí en la oración se ha visto conveniente colocar las jaculatorias de lo que es la Salle, y que creo que nosotros tenemos como catequistas que cimentarlas en la fe de los chicos. Entonces acá se ha simplemente la diapositiva, la última, la penúltima, se ha dividido simplemente en dos: el compromiso y la oración final, y bueno, la última, que es la del reto, ¿no? Igual se ha añadido en la parte principal la oración inicial, que no le estábamos haciendo, y la parte de la dinámica, que también Renzo incluirá. Ahora, si no lo incluye, me imagino que nosotros tenemos la capacidad como catequistas para usar el Padlet, usar la pizarra de Google, no sé, y le preguntemos a los chicos cómo están, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, allí está hasta la diapositiva 4. Voy a saltarme hasta la diapositiva 5, en donde recordamos nuestro encuentro anterior. Y en el encuentro anterior habíamos visto acerca de lo que era la mediación de Jesús, ¿no? Y aquí está ya resumido. San Pablo le escribe una carta a Timoteo en la que le da instrucciones para la oración, y en esas instrucciones de la oración San Pablo le va a decir que ya somos, ya podemos orar al Padre conscientemente, libremente, con toda la seguridad, porque ya Jesucristo, que es mediador entre Dios y los hombres, ha abierto las puertas del cielo para poder acceder al Padre. Es decir, ya no hay cortina sobre nosotros. ¿Se acuerdan que la cortina del templo se había abierto en dos, se había partido en dos? Bueno, esa cortina ya no existe, porque la mediación de Jesús nos ha reconciliado con el Padre. De eso se trata ese capítulo, pero nuestros hermanos separados lo toman como que aquí dice que solamente la mediación es de Jesús, por lo tanto no necesitamos ni iglesia, ni al Papa, ni a María, ni los sacramentos. Eso es muy importante, a pesar que la carta de los Efesios, la carta de los Corintios, casi todas las cartas hablan de lo importante que es la iglesia. Efesios capítulo 3, versículo 10, la sabiduría se manifiesta por la iglesia, la sabiduría de Dios. Y finalmente primera de Timoteo 3:15, la columna y fundamento de la verdad es la iglesia. Entonces la iglesia es importante. Por la iglesia es que nosotros hemos conocido a Jesús, no porque nos ha venido del cielo la Biblia ni nada por el estilo. Tenemos ahí toda una historia que contar y que tener presente. Bueno, ¿no? Entonces, en estas últimas instrucciones menciona que podemos orar unos a otros porque la mediación de Cristo nos abrió el cielo. Ahí está. Ese es el tema anterior, para que los chicos recuerden. Quienes no puedan, mantener un texto hablado, recuerden, o quien no se acuerde, mejor dicho, ahí está el texto escrito, ¿no? Para que ustedes puedan leerlo sin ningún problema. Sin ningún problema. Ahora, ¿cuál es el tema con las imágenes? Nuestros amigos protestantes citan el siguiente pasaje bíblico, Éxodo 24, ¿no? Es un pasaje bíblico que nos indica que no podemos hacer imágenes. ¿Qué opinan ustedes? Para poder abrir los micrófonos, ¿no? Y nosotros, el truco va a ser que, oye,
acá dice que no te harás imagen, ¿no? Como para que los chicos digan, ah, sí, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no conocen el contexto completo, a pesar que ya hemos visto en el tema anterior que no podemos reducir las escrituras a simples versículos, porque pierde el contexto, ¿no? De la misma manera, acá nosotros vamos a tenderle una trampa a los chicos y les vamos a decir, chicos, ¿qué opinan? Acá dice, no te harás imagen. Entonces, ¿qué hacemos con la imagen de la Virgen? ¿Qué hacemos con las imágenes que tenemos allí en la capilla de La Salle? ¿Qué hacemos con la imagen del Señor de los Milagros? ¿Qué? ¿Las rompemos, las desaparecemos? Porque acá dice Dios, no te harás imagen, no te inclinarás ante ella, ni las honrarás. Ahí está la trampa, ¿no? Eso es lo que, bueno, eso es lo que hacen los protestantes, ¿no? Y bueno, acá está la imagen de este chico que se sorprende, ¿no? Me hace recordar a mí cuando me enteré de eso, obviamente. Después, cuando uno estudia, descubre que todo es una patraña. Entonces, aquí en la diapositiva 7 ya dice cuál es la verdad del asunto, ¿no? Primero que la Reina Valera, que es la versión que usan los protestantes, esta es la versión de 1970, titula los 10 mandamientos. Es decir, ya Dios había sacado al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y les va a dar 10 órdenes, 10 mandatos para establecer el pacto entre ellos y el pueblo, entre Dios y el pueblo, ¿no? Y le dice Moisés, yo soy Jehová tu Dios. Bueno, así dice esa traducción. Debería decir yo soy el Señor tu Dios, ¿no? Jehová o Elohim Yahvé hace referencia al Señor. Yo soy el Señor tu Dios, Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Por qué dice eso Dios? Porque en Egipto habían dioses falsos, es decir, ¿se acuerdan de Ra, de Isis, de Horus, de Set? Hay infinidad de dioses tenían los egipcios, igual como lo van a tener los romanos y los griegos, y bueno, los egipcios le adoraban o daban culto de adoración a esos dioses falsos. Dios se manifiesta a Moisés y le dice, no hay otro Dios, yo soy Yahvé, ¿no? Entonces no hay otro Dios y por eso es que le dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen alguna ni semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Por qué dijo esto Dios? Porque recuerden el águila, ¿no? Este faraón que tenía el casco de águila o que tenía la cara de una especie de zorro o la cara de la serpiente o qué sé yo, ¿no? En tal caso tenían también una especie de cola de pez, ¿no? Muy bien, entonces eso le dice Dios, no te vas a inclinar a ella porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, todo este texto, todo este capítulo de la Biblia habla acerca de los mandatos de Dios. ¿Cuáles son sus deseos para no caer frente a la idolatría que practicaban los egipcios? Acá está diciendo que no podemos tener una imagen suya de Dios. No, no dice eso. Está hablando solamente de que no podemos tener imágenes de dioses falsos. En el versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque ya habían salido de un pueblo idólatra que era Egipto, ¿no? Entonces ahora Moisés le va a decir al pueblo que dice Dios, no tengamos imágenes de otros falsos dioses. No ha hablado ni de la Virgen, no ha hablado ni de los santos, porque además en ese tiempo todavía no existían. Muy bien, entonces esa es la diapositiva 7, ¿no? La diapositiva 8, bueno, acá vamos a hacer la diferencia entre lo que es la idolatría y lo que es una imagen sagrada. Cuando Moisés sube al monte, ¿no? A recibir la tabla de la ley, los 10 mandamientos de la ley de Dios, los que hemos visto la película, sabemos que ocurre que los hebreos no veían hacía un mes a Moisés y no, ya se murió,
ya no pasa nada, entonces hagámonos un Dios, ¿no? Y fíjense lo que dice la escritura, no hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis o se harán, ¿no? Entonces eso es la idolatría. Fíjense que la imagen que van a adorar los hebreos no es ni la imagen de Dios, no es la imagen de la Virgen, no es la imagen de los santos. Es un becerro. O sea, encima de idólatras eran medios tontos, porque ¿cómo van a adorar un animal? Bueno, todavía hay personas que adoran animales, hay personas que le rinden culto a la tierra, o entonces para no herir susceptibilidades, mejor no digo que son tontos, porque en esa época, bueno, la gente era muy ignorante, ¿no? Entonces le rendían culto a este becerro y a este becerro le atribuían que por él, por ese becerro, habían salido ellos de Egipto. Entonces, en esta diapositiva, la número 8, fíjense lo que dice el pasaje bíblico. A pesar que Dios había dado sus mandatos, los hebreos esculpieron un becerro de oro y le reconocieron como Dios al becerro, ¿no? Entonces, bien, ¿qué dice la escritura? En el Éxodo 32 dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Haznos dioses. Haznos, ¿no? Haznos, o sea, decir, fabrícanos, ¿no? Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón, y él los tomó de las manos de ellos y le formó y le dio forma de buril e hizo con ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, fíjense lo que habían dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Bueno, vemos que el becerro de oro no representa a Dios. Es decir, este Dios sí es ajeno a la imagen de Dios, ¿no? Muy bien, entonces es muy diferente a tener una imagen sagrada. Nuestras imágenes sagradas no representan falsos dioses, ¿ya? Entonces ya sabemos cómo contestar, hasta ahí ya sabemos contestar al Éxodo 24. Y así en distintas citas que nos van a proponer nuestros hermanos separados. La diapositiva 9, ahí está, Dios está a favor de las imágenes. Podemos detenernos aquí un ratito en la diapositiva y hacer que algunos chicos lean. Hace una serpiente, Dios le dijo a Moisés: hace una serpiente ardiente y ponla sobre un astra, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Es decir, Dios, miren, ahora ni siquiera es una imagen de Dios, es una imagen de una culebra y Dios mismo le está permitiendo. Pero ¿cuál es el problema con esa imagen? Que no es un Dios, simplemente es una imagen que si uno la mira se recuerda de Dios y del castigo que en ese tiempo se le dio, porque Dios les manda un alimento cuando estaban cruzando el desierto, que era el maná, y los hebreos en su terquedad, en su necedad y en su malagradecimiento dicen: ay, ya estamos hartos de esta comida sin sabor. Bueno, entonces Dios mismo está a favor de las imágenes. Acá estoy colocando que podemos leer las dos diapositivas, ¿no? Incluso Dios utiliza las imágenes y los objetos sagrados para manifestarse. Dice aquí, Samuel escribió que Yahvé estaba sentado sobre los querubines. Primera de Samuel 4:4. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, es decir, sobre la tapa de del arca de la alianza, ¿no? De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare a los hijos de Israel. Es decir, Dios habla acerca de, a través de los objetos sagrados. Y si la imagen del Señor es un objeto sagrado, con mayor razón. Muy bien, seguimos con la diapositiva 10, ya vamos a terminar. Y acá vemos que también está el pasaje bíblico de la hemorroísa, que también podemos, no hay texto ahí, por lo tanto podemos fijarnos o detenernos
en lo que es la diapositiva y vemos, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto porque decía: si tocare tan solamente su manto, es decir, no a él, sino su manto, seré salva. Está en la Biblia, ¿no? Entonces esta mujer toca el manto del Señor y después el Señor va a decir en el resto del pasaje bíblico: ¿quién me tocó? Porque sintió que había salido poder de él. Tan solo con tocar su ropa. Es decir, que si nosotros podemos rendirle veneración a la cruz, es porque en esa cruz, y por eso le decimos: tu cruz te adoramos en el Viernes Santo, porque el poder del Señor quedó ahí marcado para siempre. Obviamente nosotros no consideramos a la cruz un Dios, sino que la cruz está ahí llena de Jesús. Ahí está, ¿no? Está llena de Jesús. Lo mismo pasó con la zarza ardiente cuando Moisés conoció a Yahvé, ¿no? Y lo mismo pasa con la imagen del Señor de los Milagros. Y acá hay un texto muy bonito, ¿no? Porque dice: así como Dios se manifestó a través de la zarza ardiente, Éxodo 3, 1, 6, por medio de los querubines del arca, Éxodo 25, 22, por medio de la serpiente de bronce, Números 21, 8, y por medio de su ropa, ¿no? Marcos 5, 28, también se sigue manifestando a su pueblo y de manera especialísima lo hizo con el Perú, quedándose de brazos abiertos en un muro de adobe, soportando 3 grandes terremotos, incluso el último del 2007, ¿no? Entonces Dios sí acepta imágenes. Seguimos en la diapositiva 11, lo sagrado, ¿no? Vamos viendo que nuestra tradición respecto a las imágenes no tiene solo sentido bíblico, sino que además tiene base histórica, ya que vemos al pueblo hebreo que trasladaba el arca de la alianza, que era una caja de madera bañada en oro de un lugar a otro. Por otro lado, también vemos que el pueblo peruano levanta a Jesucristo crucificado sobre un andra cargado por hermanos, tal como lo señaló Jesucristo, que el Hijo del Hombre tendría que ser levantado para que todo que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y acá está, también nos podemos detener en esta diapositiva porque está todo lo que queremos dar a entender ahí, ¿no? ¿Se acuerdan de esta imagen de la serpiente que Moisés levanta por los enfermos mordidos? Bueno, de la misma manera dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, es decir, cuando iba a ser crucificado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hasta el día de hoy tenemos Cristos crucificados, ¿no? Inclusive los ponemos en alto, ¿no? De la misma manera levantamos al Señor de los Milagros en sus andas sagradas, para que todo aquel que vea esa imagen de Cristo crucificado pues tenga vida eterna y tenga esperanza. Además, qué manera especialísima lo hizo con el Perú. Bueno, y acá los cantores iban delante, los músicos detrás, decía Salmo 68, 25, es porque trasladaban el arca de la alianza de un lugar a otro, tal como nosotros trasladamos la imagen del Señor de los Milagros y los hacemos de la misma manera, ¿no? Las cantoras van delante y los músicos detrás. Más bíblico, imposible. Seguimos. La diapositiva 12, bueno, va a resumir todo lo que es adorar, que es el tema, ¿ya? Adorar es rendir culto a la persona o cosa que se considera divina. La idolatría, cuando se rinde culto a la adoración o algo que no es Dios. Las imágenes, bueno, ya sabemos que Dios permite las imágenes, pero lo que no tenemos que hacer es, por ejemplo, si esa es una imagen que utilizamos para la iglesia, yo no puedo decir que esta imagen o este objeto sea un Dios, ¿no? Porque ahí ya sería, además de tontería mía, sería algo idólatra, ¿no? Y la veneración es rendirle culto de honra a los objetos y a las imágenes sagradas, ¿no? Los cristianos católicos de la Iglesia Católica rendimos culto de adoración solo a Dios y únicamente en la Santa Misa. Claro, porque para que haya adoración se necesitan 3 cosas: un sacerdote, un sacrificio y un altar. Si no hay esos 3 componentes, yo no puedo decir, por ejemplo, si yo digo, mamá, te adoro, o a mi novia, te adoro,
eso queda como poético nada más, pero para que haya una adoración a una divinidad necesitan haber esos tres componentes. Que obviamente, por más que los evangélicos, los protestantes digan, adoramos a Dios, bueno, ellos no lo adoran porque no sacrifican nada hacia Él. Bueno, y como les había dicho ya, Renzo va a colocar en la imagen, en la diapositiva 13, el compromiso. La oración está completamente apuesta en la diapositiva para que la podamos rezar todos juntos. Recuerden que lo rojo no se lee, lo negro es leído por el catequista y lo azul tiene que ser leído por los chicos. Y finalmente, el reto del blog, ¿no? Bueno, espero que les haya gustado. Eso es todo. Nos vemos y mucha suerte. Dios les acompañe.